décadas se ha debatido acaloradamente sobre la posibilidad de viajar en el tiempo, que es, sin duda, una de las incógnitas científicas más intrigantes y misteriosas de la actualidad. Fue precisamente el científico Albert Einstein quien sentó las bases para muchas de las teorías científicas en la investigación de este campo. Las teorías de Einstein sobre la relatividad general y espacial cambiaron drásticamente el entendimiento que tenemos del espacio y el tiempo. Y es a causa de estas teorías que se cree firmemente que viajar en el tiempo es posible. Einstein, junto al físico Nathan Rosen, en el año de 1935, sugirieron la existencia de los agujeros de gusano, también conocidos como puentes Einstein-Rosen en su honor, y los cuales podrían actuar como un puente a través del espacio y el tiempo, conectando dos puntos distantes a través de un atajo. En base a estas ideas, a lo largo de los últimos años no han sido pocos los científicos que se han pronunciado abiertamente a la posibilidad de que se pueda desarrollar tecnología que logre esta increíble proeza. Durante el mes de mayo del año 2017, los físicos Ben Tippett de la Universidad de British Columbia y David Zhang de la Universidad de Maryland sorprendieron a la comunidad científica al anunciar que habían desarrollado una fórmula matemática que permitiría construir un dispositivo que podría atravesar las 4 dimensiones del universo. Sin embargo, más allá de los actuales conocimientos que se tienen en esta materia, en esta investigación especial le presentaremos uno de los más completos compendios de casos documentados que nos demostrarían que a lo largo de la historia se han registrado hechos insólitos relacionados con probables viajeros en el tiempo. Autolitos Channel. Ocurrió que durante una cálida tarde de agosto del año de 1901, dos honorables profesoras, la señora Moberly y Eleanor Jordan, de origen inglés, decidieron aprovechar sus vacaciones en París para visitar el emblemático Palacio de Versalles. Ambas se interesaban por la historia y la visita incrementaría sus conocimientos para compartirlos más tarde con sus alumnos en Inglaterra. Después de haber recorrido los largos pasillos del palacio, decidieron tomar un breve descanso en el Salón de los Espejos. Charlaron y decidieron salir a los jardines. Al atravesar la puerta, ambas profesoras describieron más tarde que notaron que el ambiente lucía diferente y sentían frío. La disposición de los jardines se apreciaba extraño. Sin saber exactamente qué ocurría, continuaron su paseo por la zona exterior del palacio. Sin embargo, se dieron cuenta que había menos gente de la que hallaron a su llegada y llamó su atención la presencia de una mujer que estaba por detrás de una ventana. Al mismo tiempo, notaron personas con ropa que para ellas resultaba extraña. Después de haber rodeado el palacio, observaron nuevamente a la mujer detrás de la ventana, pero ahora ésta se encontraba en el jardín. Al parecer, la mujer no notó su presencia. Después de unos momentos, un hombre de rara apariencia las invitó a entrar nuevamente al palacio. Fue en ese momento que sintieron como si todo, en una especie de sueño, volviera a la normalidad. A su regreso a Inglaterra, hablaban regularmente con gran extrañeza del misterioso hecho que vivieron, por lo que 3 meses después decidieron investigar qué fue lo que realmente ocurrió en aquella visita a París. Regresaron en diferentes ocasiones al Palacio de Versalles y obtuvieron copias de antiguos planos de la construcción, entre otros documentos. Sus conclusiones fueron extraordinarias y reconocieron haber sido protagonistas de un encuentro con lo inexplicable. Es decir, que descifraron haber viajado en el tiempo, en concreto al año de 1793, y que la mujer que vieron tras la ventana y en el jardín era María Antonieta, archiduquesa de Austria, reina de Francia y esposa de Luis XVI, quienes morirían trágicamente en la guillotina. En sus investigaciones descubrieron que la ventana donde observaron a María Antonieta era el pequeño palacio de Trianon, que era la vivienda exclusiva de la reina. Las dos profesoras, después de su intensa investigación, decidieron publicar un libro donde narraron de manera detallada y muy puntual la experiencia de sus indagatorias. La obra fue publicada en el año de 1910 bajo el título de An Adventure, y decidieron utilizar seudónimos para no ser objeto de burlas. Sin embargo, pesquisas posteriores permitieron identificar a las maestras, que son recordadas por su absoluta seriedad y el estricto rigor con el que condujeron su investigación en torno a este misterioso viaje a través del tiempo. YouTube, Autolitos Channel.
Un evento igualmente misterioso y enigmático con características muy similares ocurriría años más tarde, cuando alrededor de las 11:30 de la noche de un día de julio de 1950, en las inmediaciones del Times Square de Nueva York, se registraba la presencia de un gran número de personas que salía de las últimas funciones de teatro y cine de la zona, cuando repentinamente fue observado un hombre que destacaba de entre la multitud, al cual se le notaba extrañado y confundido, caminando temerariamente entre los automóviles de la Quinta Avenida, como si no tuviera conciencia del peligro que corría, cuando repentinamente ocurrió un fatídico hecho. El hombre fue atropellado por un automóvil, el cual le provocó la muerte instantáneamente. La policía acudió y tras una primera inspección se estimó que se trataba de una persona de 30 años aproximadamente. Al ser llevado a la morgue, fue entonces que se descubrió que su vestimenta era demasiado anticuada, propia del siglo XIX. Para acrecentar el misterio, la policía encontró en sus bolsillos una serie de objetos que llamaron poderosamente su atención. Entre ellos se hallaron tarjetas de presentación a nombre de Rudolph Fentz, así como documentos que describían la manutención de unos caballos y un carruaje, billetes y monedas descontinuadas, y una carta que iba dirigida a él, con un sello de correo que mostraba el año de 1876. El Departamento de Personas Desaparecidas de Nueva York tomó el caso en sus manos y decidieron averiguar el origen del fallecido. La investigación la encabezó el detective Howard Green, quien se dio a la tarea de indagar en los registros de personas de origen alemán y austriaca, así como en seguros médicos y listados de hospitales. Sin embargo, no halló nada que lo condujera a ubicar el domicilio del hombre. Cuando estaba a punto de renunciar al caso, Green encontró en una guía telefónica el nombre de Rudolph Fentz Jr., quien resultó ser el hijo del misterioso hombre atropellado en Times Square. El investigador, al acudir al domicilio que indicaba la guía, se encontró con una mujer de edad avanzada quien era la viuda del hijo de Rudolph Fentz, y ésta le contó que su suegro era banquero y que desapareció en el año de 1876 cuando salió a dar un paseo por el campo. Más tarde, el detective buscó en los archivos más antiguos de la policía y encontró el reporte de la familia que hablaba de la desaparición de Rudolph Fentz, quien, de acuerdo a lo expuesto, podría haber sido involuntariamente un protagonista de un viaje a través del tiempo que le costó la vida. Siga con nosotros, que seguiremos explorando los misteriosos casos de viajeros en el tiempo. YouTube Autolitus Channel. Al comienzo de los años 80, el periodista de origen español Juan José Benítez se encontraba en la Ciudad de México, donde concedió una entrevista a la televisión. Dentro de la gama de temas que expuso, mencionó con mucha admiración a Jesús de Nazaret, y en sus palabras transmitió una gran emoción y sentimiento al hablar del Nazareno. Fue tal el impacto de sus palabras que más tarde, cuando se encontraba en su hotel, recibió una llamada de un importante miembro de la Fuerza Aérea Norteamericana retirado que radicaba en México y que se autodenominó como el Mayor. Después de varias charlas con Benítez, logró ganarse su confianza y a su muerte le entregó un largo manuscrito, el cual resultó ser sus memorias y testimonio como partícipe de un proyecto ultra secreto denominado Operación Caballo de Troya. En el manuscrito, el Mayor relataba detalladamente la creación y puesta en marcha de una nave por parte de las fuerzas militares norteamericanas, la cual era el producto derivado de largos y profundos estudios, así como ensayos de las nanopartículas y las teorías de cuerdas que se descubrió constituyen lo que nosotros conocemos como tiempo. Teorías que al día de hoy se reconoce son las que pueden lograr la proeza de viajar en el tiempo. En 1971, el comité ultrasecreto encargado de la realización de la operación analizó 3 posibilidades para llevar una tripulación a un momento clave de la historia de la humanidad. La primera de ellas era acudir al año de 1478, a la isla de Madera, para confirmar si Cristóbal Colón pudo recibir información previa sobre la existencia de lo que más tarde se conocería como el continente americano. La segunda opción apuntaba al año de 1861 para conocer con exactitud los detalles de la Guerra Civil Norteamericana. La tercera opción fue la elegida y tuvo como destino el año 30 de nuestra era, en Israel, para conocer la verdad en torno a la vida y milagros de un joven conocido como Jesús de Nazaret.
La operación sería dirigida por un general de 4 estrellas conocido con el seudónimo de Curtis y sería ejecutada por 2 pilotos integrantes de las Fuerzas Aéreas, quienes son conocidos por los sobrenombres de Jason, quien es el mayor que entregó esta información a Juan José Benítez, y Eliseo, quien sería el militar que permanecería en la nave procesando los datos recabados por el mayor, quien fue elegido para viajar a la época de Jesús por su estricta disciplina militar, experiencia como piloto, amplia cultura y conocimiento de lenguas que le facilitaron su aprendizaje del arameo y griego antiguos. Tras largas gestiones con el gobierno de Israel, 10 toneladas de equipos y personal se trasladaron a esta zona para que finalmente, durante el mes de marzo del año de 1973, se ejecutara la operación Caballo de Troya, teniendo como punto de partida la meseta de Masada, muy próxima a Jerusalén, que se estimó luciría desierta al momento del arribo de la nave, que fue nombrada como La Cuna, por su parecido con dicho mueble. El procedimiento señalaba que para ejecutar el viaje en el tiempo, la cuna tenía que estar situada en el mismo lugar al que pretendía trasladarse, de tal forma que en los últimos días del mes de marzo de 1973, la tripulación a bordo de la cuna fue trasladada al día jueves 30 de enero del año 30 de nuestra era para posarse exitosamente en la cima del montículo de Masada a las 10:15 horas. La misión alcanzó su objetivo y había logrado la proeza de viajar en el tiempo. Luego del aterrizaje, Jason sale al exterior y comienza la difícil misión de contactar con los locales y conocer a Jesús, seguirlo y observarlo todo el tiempo que fuera posible durante los 11 días previos a su crucifixión. Todo esto debía ocurrir sin alterar, cambiar ni influir en los hombres ni grupos sociales ni en las circunstancias, ni siquiera en peligro de muerte. Durante su aventura, el mayor tiene encuentros con personajes clave como Lázaro y su familia, a tan solo unos días de que fuera resucitado por Jesús, así como María de Betania, Simón, Pedro, José de Arimatea, María Magdalena, Pilatos, entre otros. Para lograrlo, Jason se hizo pasar por un comerciante de origen griego que estaba de paso en Jerusalén realizando negocios. El manuscrito de la operación Caballo de Troya describe cómo el mayor tuvo oportunidad de encontrarse cara a cara con el Galileo, quien le reconoció y sabía de su presencia desde el futuro, un hecho que estremeció al mayor de pies a cabeza, logrando que pasara de un profundo escepticismo a ser un ferviente seguidor de sus enseñanzas después de diversas charlas que sostuvo con el Galileo. La imagen de Jesús que describe el mayor es la de un hombre jovial, fuerte, animado, alegre y cordial. Lo llama el gigante por su gran altura comparado con los que lo rodeaban. Lo describe majestuoso, imponente, el maestro, hacedor de prodigios y milagros, amado y temido a la vez. Un hecho que ha podido ser comprobado gracias a los detallados estudios científicos que han sido realizados a la Sábana Santa y que coinciden plenamente con la descripción señalada por el mayor. No obstante, el rasgo que marcó definitivamente al mayor fue la mirada de Jesús que perforó sus entrañas. La investigación de la operación Caballo de Troya sorprende por la cantidad y calidad de sus meticulosos datos que han generado una gran polémica por la manera expuesta por parte de Juan José Benítez con redacción tipo novela. Sin embargo, el periodista ha reiterado que se trata de la transcripción real de un importante miembro retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana. Las descripciones de tipo científico y tecnológico descritas en el manuscrito original coinciden totalmente con las actuales teorías que plantean la posibilidad para realizar viajes a través del tiempo. Continúe con nosotros, que seguiremos conociendo más casos sorprendentes de viajeros en el tiempo. YouTube, Autolitus Channel. A principios del año 2002, un matrimonio norteamericano entró a una librería donde adquirieron un viejo libro publicado en el año de 1974 y que lleva como título The Cape Scott History, es decir, la historia de Cabo Scott.
que es una localidad ubicada en el extremo noroeste de Vancouver, en Canadá. El antiguo libro, escrito por la autora Lester Peterson, describe en relatos y fotografías la memoria histórica de esta pequeña población. La obra cobraría singular relevancia cuando más tarde el matrimonio observó detalladamente en una de las fotografías un detalle sumamente peculiar. En la imagen titulada Last Picnic in San Jose Bay, fechada en el año de 1917, se observa al centro a un joven de aspecto muy extraño para la época. En primera instancia observamos que porta una playera muy moderna para ese tiempo. En aquel año la playera era considerada ropa de vestir interior. También podemos apreciar que viste un pantalón entallado a manera de short. Fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial que los pantalones cortos fueron utilizados como ropa de playa. Por otro lado, si se tratara de unos jeans de mezclilla recortados, también se trataría de una prenda de vestir fuera de época, dado que los pantalones de mezclilla en aquel tiempo eran muy holgados y los de corte recto comenzaron a confeccionarse hasta la década de los años 70. Otro aspecto que ha inquietado a los investigadores del caso es el corte de cabello del personaje, que luce suelto y de estilo moderno, tal y como los jóvenes en diferentes épocas a partir de los años 60 utilizan regularmente. Y finalmente destacamos la presencia de los dos hombres que se encuentran a ambos lados y voltean a observar al misterioso joven con rostro de asombro y reaccionan a su extraña presencia. Por sus características, esta imagen es conocida como el surfista del futuro. ¿Usted qué piensa? ¿Se trata de un error de percepción o se trata de demasiadas coincidencias? Un caso no menos intrigante ocurriría con una fotografía encontrada en el Virtual Bralorne Pioneer Museum, es decir, el Museo Virtual de Bralorne, en donde se halló la presencia de un misterioso joven con aspecto muy peculiar, que al igual que el caso anterior, destaca por su vestimenta. La fotografía fue realizada en el año de 1941, cuando se celebraba la reapertura del puente de South Fork en Canadá. La fotografía captura el momento en el que una caravana de autos se desplaza hacia el puente en medio de un grupo de gente que celebraba el momento. De entre ellos destaca el hombre que sostiene una cámara fotográfica entre sus manos y que con semblante serio observa el paso de los autos. Sus lentes lucen muy modernos para la época y destaca por llevar puesta una playera estampada con una letra M, acompañado de un suéter de tipo cardigan, rompiendo totalmente con los códigos de vestimenta para caballeros de la época, quienes regularmente utilizaban traje acompañado de sombrero. Al igual que en el caso anterior, mencionaremos que en esos años la playera era considerada una prenda de vestir interior o para realizar labores en el campo o minería, pero en ningún momento era considerada ropa de vestir para eventos o de uso cotidiano. La playera dejó su estatus de ropa interior cuando, a finales de la década de los años 60, se comenzaron a popularizar y a imprimirse a gran escala con diferentes motivos, y esta alcanzó enorme popularidad en la década de los años 70. ¿Dónde obtuvo este personaje una playera estampada con la letra M en el año de 1941? También no podemos dejar de destacar el corte de cabello que rompe con los esquemas de los utilizados en esa década, por lo que, al igual que en casos anteriores, es muy posible que estemos ante la presencia de un viajero en el tiempo. Después de haber realizado un recorrido por algunos de los casos más emblemáticos y polémicos de viajeros en el tiempo, queda abierta la posibilidad de que en algún momento de la historia se haya abierto este sutil tejido que existe en el tiempo y el espacio, que a la luz de las actuales teorías científicas podrían dar paso a esta realidad.